Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la tanda de ejercicios correspondiente a esta parte de lo que son las leyes de termodinámica. Vamos a iniciar de una vez. Son 4 ejercicios, pero creo que me va a dar tiempo a hacerlo los 4. Un segundito, déjenme abrir la pizarra. Bien, entonces el primer problema dice así. Determine la variación de energía interna que experimentan 10 gramos de gas, cuya temperatura pasa de 34 a 60 grados Celsius, en un proceso a volumen constante, sabiendo que el calor específico viene dado por 0.155 calorías sobre gramos sobre Celsius. Si al inicio la energía interna era de 100 Joule, ¿cuánto vale la energía interna al final? O sea, lo primero que me está pidiendo es que busque la variación de la energía interna. O sea, Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, aquí está la formulita. Luego me dice que si al inicio la energía interna era esto, ¿cuánto vale la energía interna al final? Bueno, esa sería esta. Delta U igual a U final menos U inicial. O sea, ahí tenemos las dos formulitas, que son bien sencillitas. Son bien sencillitas. En la primera, solamente hay que sustituir la masa, que es 10 gramos. El calor específico, que es este, 0.155 calorías sobre gramo por Celsius. Y por delta T. ¿Quién es delta T? Recuerden que delta T es temperatura inicial, temperatura final, que sería, delta T sería temperatura final menos temperatura inicial, que sería 60 menos 34. Míralo ahí. Entonces, ahí me da, bueno, primero voy a eliminar. Pero primero aquí da 26, ¿verdad? Elimino Celsius con Celsius y gramo con gramo. Me va a quedar calorías. Entonces multiplico todo. 10 por 0.155 por 26. Eso me da 40.3. Eso es calorías. Esa es la variación de la energía interna. Ese es este. Luego me dice, si al inicio la energía interna era de 100 Joule, ¿cuánto vale la energía interna al final? O sea, que yo tengo que utilizar esta formulita y despejar este. Es bien fácil. Solamente hay que pasar la U inicial negativa, pasar la positiva para el otro lado. Así. Y hacer hay que hacer una conversión, porque aquí dice la U inicial son 100 Joule y la delta U viene siendo esto. Pero ¿qué ocurre? Que aquí está en calorías, ¿verdad? Pero sabemos que hay una conversión que yo le mostré la otra vez, que decía que una caloría era igual a 4.18 Joule. O sea que solamente hay que multiplicar esto por esto. Y me va a dar la energía interna en Joule. 40.3 por 4.18. Eso me da 168
0.45 Joule. Y eso se lo sumo a los 100. Esto sería esto y esto sería esto. Entonces, si yo lo sumo, da 268.45 joules. Mírala ahí. Esa sería la energía interna al final. Aumenta de 100 a 268. Míralo ahí. Bien fácil, ¿verdad? Si por si acaso me dicen que verifique cuánto caloría tiene, entonces lo que hay que dividir es el 268.45 entre 4.18, que serían 64.2 calorías. Pero nada, no me lo está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Pero es por si acaso. Entonces, ese sería el primer ejercicio. Es bien fácil. Vamos con el segundo. El segundo dice: ¿qué calor se intercambia en un proceso cuando se realiza un trabajo de 850 joules? O sea, W. Esto es W. Sabiendo que la diferencia de energía interna entre sus estados inicial y final es de 3 kilojoules. ¿Qué significa kilojoule? Oh, kilojoule significa 3000 joules. ¿Verdad? Y ese viene siendo la diferencia. La diferencia es delta U. Ahí dice, suponiendo que el trabajo lo realiza un gas a una presión de 2 atmósferas, ¿qué variación de volumen tiene lugar en el proceso? Ok. La variación de volumen es esto. Eso es la variación de volumen. Entonces, lo que hay que hacer, vamos a ver, dice, ¿qué calor se intercambia en un proceso? O sea, este es el calor. Este es lo que hay que buscar. ¿Verdad? Primero, porque me están dando el trabajo, que es W, y me están dando la variación de energía interna, que es 3000. Entonces, esto yo lo tengo que despejar como Q igual a delta U menos W. ¿Verdad? Entonces, lo primero es que el trabajo, bueno, el trabajo y la energía están en Joule, significa que lo puedo trabajar en Joule y después convertirlo si quiero. Entonces aquí yo puedo poner delta U son los 3000 joules menos el trabajo que son 850 joules. ¿Verdad? Si lo resto da 2150 joules. ¿Verdad? Sí, 2150. Si yo lo quiero tener en calorías, solamente tengo que dividir entre 4.18. Y ahí me da 2150 entre 4.18. Eso me da 514.4 calorías. Así. ¿Vieron? Pero creo que se puede dejar en Joule. Pero si lo quieren transformar, solamente tienen que dividir entre 4.18. Luego dice que busque la variación de volumen sabiendo la presión y sabiendo el trabajo. Entonces, tengo que despejar delta V. Delta V es igual a W entre menos P. Eso es la presión. Lo que ocurre es que la presión, el trabajo que hace una partícula dentro de ese volumen
da negativo. Entonces, este negativo que está aquí, por eso es que la presión aquí está negativa. Pero, como el trabajo es negativo, pero el volumen no, entonces aquí yo puedo ponerlo positivo, pero lo voy a dejar así. Entonces, aquí dice, suponiendo que el trabajo lo realiza un gas a una presión de 2 atmósferas, ¿qué variación de, como estamos trabajando con gas, la presión se trabaja en atmósfera, generalmente? Entonces significa que aquí yo puedo dividir el trabajo entre la presión de una vez. A ver, entonces la presión sería menos 2 atmósferas. Entonces, divido ahí, me da 425. Y como estoy trabajando con volumen, entonces aquí sería metro cúbico. Porque la atmósfera tiene, si nosotros lo trabajamos en Pascal, se puede convertir en metro cúbico. Entonces aquí tenemos 4.000, bueno, negativo. ¿Y por qué negativo? Lo que ocurre es que en el volumen, el gas lo que hace es que se contrae. Entonces por eso es que el volumen da negativo. Entonces ahí sería 425 metros cúbicos. Es bien fácil. Bien fácil. Luego tenemos el otro ejercicio. Aquí dice, una máquina hace un trabajo de 25 joules en cada ciclo, absorbiendo 85 calorías. Eso es Q. Dice, ¿cuál es el rendimiento de la máquina y el calor liberado en cada ciclo? Ok. Primero, el rendimiento de la máquina es la E. Bueno, esto es, papá que tiene otra letra. Es la E. Eso significa que tengo que dividir trabajo entre la Q1. La Q1 viene siendo el calor absorbido. ¿Oyeron? La Q1 viene siendo el calor absorbido. O sea, el calor que entra a la máquina. Entonces sería dividir 25 joules entre 85 calorías. ¿Qué ocurre? Que como aquí tengo joule y calorías, tengo que transformar uno. ¿Verdad? Voy a transformar los 85. Para yo transformar 85 calorías a joule, tengo que multiplicarlo por 4.18. Entonces 85 por 4.18 me da 355.3 joule. O sea, que aquí sería 355.3. Divido 25 entre 355.3 y me da 0.07, que eso es lo mismo que un 7%. Eso es el rendimiento de la máquina, un 7%. Recuerden que para yo buscar el por ciento aquí tengo que multiplicar por 100. Y por eso me da el 7%. Ahora dice, busque el calor liberado. El calor liberado viene siendo la Q final. ¿Cuál es la Q final? Mírala aquí. La Q final. Entonces sería W igual. No, disculpe. Sería pasar la Q2 para este lado y la W para este lado. Así.
Sería así. Entonces ahora tengo que restar la Q1, que son los 355.3 calorías. Ah, no, disculpen, esto es Joule. Esto es calorías Joule. Esto sería 355.3 Joule menos el trabajo que es 25. Entonces, eso sería 330.3 Joule. Ese sería el calor liberado. Si se dan cuenta, es bastante el calor. Si yo lo quiero tener en calorías, tengo que dividir entre 4.18. Que me da 79. Pero es así. ¿Vieron qué fácil? Ese sería el problema número 3. Y ahora, para terminar, vamos con el problema número 4. El problema número 4 dice, ¿cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 9.000 calorías para obtener 27.200 joules de calor de salida? Ok. Lo primero es, los 9.000 calorías son la Q inicial y los 27.200 joules son la Q final. ¿Verdad? Entonces tenemos esta formulita de la eficiencia. ¿Se acuerdan que yo le comenté una fórmula de la temperatura? Así. Esta es la misma fórmula, pero no con temperatura, sino con calor, porque tiene su relación. Entonces aquí lo que hay que dividir es la resta de Q1 menos Q2 entre Q1. Entonces, como aquí está en calorías y aquí está en joule, hay que convertir uno de los dos, ¿verdad? Vamos a convertir ahora esta, la 9.000. 9.000 calorías, para transformarlo en joule, tengo que multiplicarlo por 4.18. Voy a multiplicarlo. Me da 37.620. Entonces significa que aquí tengo que 37.620 menos 27.200 entre lo mismo 37.620. Entonces, resto arriba y divido abajo. Eso me da 0.27. ¿Qué significa eso? 27%. Esa es la eficiencia. Si lo multiplico por 100, me da 27%. Esa viene siendo la eficiencia de la máquina. Ah. Después dice, ¿cuánto trabajo hace? Bueno, aquí tenemos la formulita. La E viene siendo este valor que está aquí. La Q viene siendo la Q de suministrada, la de inicio, o sea, esta. Esta viene siendo la Q. Entonces, si yo despejo W igual a E por Q, entonces sería multiplicar 0.27 por los 37.620. Y ahí me da el trabajo. Eso me da
157 joules de trabajo. Y ahí tenemos los ejercicios. Bien fácil, ¿verdad? Es el último ejercicio. Vamos a ver. Pregunta con esto. También fácil el ejercicio. Vamos a ver. Preguntas. Pregunta. Ok, no hay pregunta.